Bueno, si le preguntamos a cualquier estudiante de abogacía qué es el derecho, inmediatamente nos va a responder, es un conjunto de normas, ¿no? La pregunta es, ¿qué tipo de normas son las normas jurídicas? Una pregunta que a su vez nos permitirá responder a otro interrogante. ¿Qué es saber derecho? Lo primero es, que es el marco para de lo que vamos a hablar hoy, nos supone que nos interroguemos qué es lo específico de la norma jurídica, y sobre esto la nota central de la norma de derecho es su autoridad. A diferencia de otros sistemas normativos, lo específico de la norma jurídica es que ella se impone a su destinatario con independencia de la voluntad, de la aceptación de ese mandato, y si en consecuencia decide no cumplir la norma, apartarse de ella, vendrá la respuesta institucional. Este marco, esta naturaleza autoritativa de la norma jurídica, que determina a su vez el objeto del conocimiento, es un punto de partida fundamental al hablar de los precedentes, ¿no? Que es el tema que ahora nos convoca. Hablar de precedentes es hablar de una especie de estas normas autoritativas, estas normas jurídicas con las cuales los juristas razonan y operan. El marco más amplio de la idea de que el derecho está integrado por normas autoritativas es una distinción primaria que existe sobre este punto, que es la de que hay autoridades en la visión positivista que devienen de cierta instancia social que tiene competencia para imponer mandatos, y la visión no positivista que añade a esta visión la idea de que hay otras autoridades, además de las que vienen impuestas como órdenes del poder, que son autoridades por el contenido y ya no solo por el origen. Este es el marco conceptual teórico que determina nuestra idea acerca de cómo está integrado el sistema jurídico, ¿no? Un sistema jurídico que para la visión positivista será entonces solo autoridades por el origen, y para una visión no positivista estará compuesto no solo por esas autoridades por el origen, sino también por autoridades por el contenido, normas jurídicas que son obligatorias porque es correcto que valgan, si queremos usar una expresión de Alexis, y si queremos que ese derecho a su vez sea válido, ¿no? Entonces, nosotros, como para presentar esta idea, que en definitiva también marca la medida del deber de saber el derecho de los jueces, es decir, la pregunta aquí sería qué normas debemos conocer los jueces, qué normas deben conocer los abogados a la hora de hacer sus alegatos, sus argumentaciones. El marco de esto es un cuadro que les vamos a presentar para que ustedes puedan detectar y a su vez identificar sus propias ideas acerca de lo que es la autoridad jurídica, porque cada uno tiene su propio concepto, entonces tendrá una teoría de la fuente del derecho si es positivista, y tendrá una teoría diferente de la fuente del derecho si entiende que el derecho no solo es el derecho positivo. En ese cuadro aparece esta distinción entre normas sustantivas y normas procedimentales. Es una distinción que se inspira en el modelo de sistema jurídico de 3 niveles de Robert Alexis, que dice que en el sistema jurídico hay reglas, principios y procedimientos. Esta es una distinción muy importante que configura su modelo, ya les digo, de 3 niveles, porque permite encontrarle el sentido a la pregunta por la argumentación en particular, en el fondo el sentido último de este curso, ¿no? ¿Cuál es el sentido que reflexionemos sobre la argumentación? Nada más ni nada menos que pensemos cómo está integrado el sistema jurídico, y en particular uno de esos niveles que es el nivel de los procedimientos o teoría del discurso de la argumentación. En ese cuadro vemos, entonces, lo pueden ver, por un lado las reglas sustantivas, con esta definición que yo les anticipaba, autoridades por el origen y autoridades por el contenido, y luego las reglas procedimentales o normas procedimentales que forman ese tercer nivel al que apuntábamos. El primer nivel, el primer grupo de normas, estas autoridades con estatus propiamente normativo, o lo que se llama fuentes del derecho de primer orden, suponen aquellas normas que los jueces deben tener en cuenta a la hora de dictar sus decisiones, y que los abogados también deben considerar si quieren hacer una buena demanda o un buen alegato. Junto a esas fuentes del derecho estrictamente aparecen otras razones que los
abogados y los jueces suelen citar en sus argumentaciones, que en realidad carecen de ese estatus normativo propio del derecho y la hace asimilar a la idea de unas autoridades secundum quid o no propiamente hablando. Lo primero, esto es las autoridades de estatus propiamente normativo, por el origen nos remitiría a toda la discusión acerca de si hay un derecho o una ley natural. Y lo segundo, ya introduciéndonos en lo que serían las autoridades propias del derecho positivo, tendríamos básicamente las normas constitucionales, las normas convencionales, los precedentes obligatorios, de lo cual vamos a referirnos más adelante, las normas consuetudinarias, las normas convencionales, es decir, de contratos, también los podemos ubicar de esta manera, y luego lo que son otras autoridades por el origen que carecen de estatus normativo, otros recursos argumentativos que el abogado dispone, como la doctrina, la legislación histórica o derogada, es decir, ahí aparece también el derecho comparado, los precedentes no obligatorios, es decir, un catálogo de razones que aparecen a veces mezclados en el discurso, pero que exigen por su distinta naturaleza que nosotros los distingamos para no errar en el foco de nuestra argumentación. El abogado en su deber de conocer el derecho, el juez en su deber de conocer el derecho, que clásicamente se da en llamar iura novicuria, debe saber entonces que este saber derecho es ante todo conocer estas normas, estas razones con estatus autoritativo. Si ustedes tienen presente este cuadro, van a advertir que los precedentes tienen la peculiaridad que aparecen tanto en el primer grupo de razones autoritativas como en el segundo grupo de las razones que no tienen propiamente estatus normativo. Es decir, tenemos precedentes obligatorios y no obligatorios. El objeto de estas reflexiones sería básicamente que nosotros repensemos nuestras ideas acerca de lo que son los precedentes, que vienen cargados de fuerte tradición, de las ideas que traemos de la universidad, donde muchas veces pensamos, bueno, los precedentes es un tema ajeno a la cultura del llamado derecho continental, más bien sería exclusiva del common law, pero en realidad repasando nos damos cuenta que esa es una visión errada y que en última instancia todo sistema jurídico, como enseña Hart en su conocida obra El concepto de derecho, se vale de dos herramientas para decir las conductas debidas, que son, por un lado, la legislación y, por otro lado, el precedente. Aquí, en este sentido, sin llegar a la exageración de una cita clásica como la de Charles Evan Hughes en 1907, que decía, el derecho es lo que los jueces dicen que es, pensándole en la Constitución, ciertamente que ninguna reconstrucción del derecho vigente podría encararse con seriedad y con provecho, olvidando a los precedentes, lo cual supone a su vez que nosotros tenemos la necesidad de saber cómo operar con ellos, ¿no? Que es el punto central, el desafío que una teoría de la argumentación debe encarar si quiere dar una respuesta, dar herramientas que sean ajustadas a la actualidad del derecho, ¿no? Un derecho que ya no es la mera repetición del código, como alguna vez lo trató de plantear la exégesis en ese Estado de Derecho legal, sino que es un derecho interpretado. Es decir, el derecho es un concepto interpretativo, enseña Dworkin, y el instrumento principal a través del cual se interpreta ese derecho son los precedentes, que vienen a ser esa suerte de novela, ¿no?, encadenada, donde cada uno parte de lo que viene siendo interpretado y a su vez aporta su cuota de interpretación para el futuro. Como punto de partida para la reflexión propiamente referida a los precedentes, quizás podemos tomar como hipótesis una idea amplia de precedente, es decir, sacudiéndonos una vez más las inercias y los preconceptos, decir que ya los precedentes no eran aquellas decisiones reiteradas de las Cortes Supremas, una idea que puede estar presente, por ejemplo, en el título preliminar del Código Civil Español, que habla de esto, de la doctrina reiterada del Tribunal Supremo, sino que el precedente, para ser útil en su significación, tiene que estar vinculado a un concepto desprovisto de esas restricciones o limitaciones. Y aquí aparece una idea que aporta Aulis Arnio en su obra Lo racional como razonable, cuando dice que precedente es toda decisión judicial anterior relevante para el caso. Toda decisión judicial anterior relevante para el caso. El concepto de relevancia aquí entonces cobra un papel fundamental. Esto quiere decir que entonces estamos renunciando a las restricciones que podrían venir de la jerarquía del tribunal que dictó el fallo,
de la reiteración del criterio que existe en el precedente. En tercer lugar, de la firmeza o no de la sentencia de la cual se extrae el precedente. En cuarto lugar, por ejemplo, de su publicidad o no, es decir, una discusión que ha habido alguna vez en el derecho estadounidense sobre si es para ser precedente esa decisión tiene que estar publicada o no y por qué medio. Entonces, tomando esta idea de que el precedente es una decisión judicial anterior relevante, se impone como segundo punto que intentemos hacer algunos distingos fundamentales para entender. Y sobre esto me parece que la distinción primaria y obligatoria es entre precedentes que resultan vinculantes o binding, dirían los ingleses, precedentes obligatorios con estatus propiamente normativo y precedentes no obligatorios o sin estatus propiamente normativo. Es decir, aquellos precedentes que el tribunal debe considerar a la hora de resolver y aquellos precedentes que el tribunal simplemente tiene la facultad de considerar. Este distingo, a su vez, se debe correlacionar en gran medida con la cuestión del origen del precedente, porque en última instancia esa obligatoriedad o no obligatoriedad de la decisión judicial anterior en cuanto a criterio dependerá de quién dictó esa sentencia de la cual extraemos el precedente. Y así tenemos que aparecen categorías de precedentes que materializan esos precedentes obligatorios que pueden provenir de tribunales, de otros tribunales, o que pueden provenir del propio tribunal que viene a resolver. En ese caso, en este último supuesto, se habla del autoprecedente. La primera categoría, es decir, precedentes con estatus normativo obligatorios que provienen de otros tribunales, se ha ido ampliando con los años. Y así como originariamente solo uno pensaba cuando decía jurisprudencia obligatoria en los fallos plenos o plenarios, que han sido tan discutidos, también se sumaba a la categoría de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con tantas discusiones acerca de su obligatoriedad o no, si es acotamiento moral, deber jurídico, algo que el propio tribunal ha aclarado ya hace mucho tiempo. Por ejemplo, en el caso González Cerviña contra ANSES, fallos 323, página 555, que ustedes pueden consultar con provecho. La Corte deja sentado esta idea de que los jueces deben considerar sus decisiones, pudiendo apartarse de ellas dando razones no consideradas por la Corte. En tercer lugar, podríamos apuntar los fallos de las Cortes Supremas y Superiores Tribunales de Provincia, que también forman parte de esta categoría, y algunos precedentes ya más novedosos, donde me parece importante destacar el papel y el lugar que corresponde reconocerle a los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al hilo del control de convencionalidad, característico del moderno Estado de Derecho, convencional le dicen algunos, ha señalado en algunos fallos que los jueces, al aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto lo dijo en el caso Almonacid Arellano contra Chile del año 2006, deben tener en cuenta la jurisprudencia de esa Corte Interamericana, intérprete final de la Convención. Una idea que ha sido recetada casi sin beneficio de inventario por la Corte Argentina en el caso Maceo del año 2007, fallo 330, página 3248, donde la Corte justamente dice que a la hora de interpretar el pacto hay que tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana, intérprete última de la referida convención. Es decir, junto a esta categoría de los precedentes obligatorios, de otro tribunal aparece la categoría de los precedentes que son obligatorios por provenir del propio tribunal, en cuyo caso hablamos de los autoprecedentes que plantean propiamente el problema del cambio de precedentes, que es el cual nos vamos a referir en la siguiente exposición.